Salir sin mapa. La primera lección de Abraham. Abraham no comenzó su historia como héroe de la fe, sino como un hombre común en medio de una cultura que le ofrecía seguridad, pertenencia y rutina. Allí, en Ur y luego en Harán, todo parecía estable: familia, recursos, costumbres, dioses. Sin embargo, la voz del Señor interrumpió su normalidad con un mandato que aún hoy atraviesa los siglos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. La primera lección que puede cambiar tu camino es esta: la fe en Dios se activa cuando estás dispuesto a salir sin mapa, confiando más en la voz que te llama que en el suelo que pisas. Abraham obedeció sin tener todas las respuestas. Hebreos 11:8 lo resume con precisión. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, sin saber a dónde iba. Esa es la marca de una confianza que no depende de garantías visibles. Muchos anhelan los milagros de Dios, pero pocos aceptan la incomodidad del primer paso. Abraham nos enseña que el propósito de Dios suele comenzar con un movimiento interior, desprenderse, antes de convertirse en un desplazamiento exterior. La obediencia no es emoción, es dirección. Salir sin mapa no significa actuar sin discernimiento. Abraham no se mudó por capricho, caminó aferrado a promesas de la Biblia que daban sentido a lo que no entendía. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Génesis 12:2. Esa palabra era un ancla para su corazón. Cuando la incertidumbre arreció, esa promesa sostuvo su paz interior. Esta es otra lección para ti: no salgas de cualquier cosa hacia cualquier parte. Sal de lo que Dios te pide, hacia lo que Dios te mostrará. La esperanza en Cristo hoy cumple lo que en Abraham fue anuncio. El mismo Dios que llamó entonces sostiene ahora tu caminar por medio de su gracia divina. Salir implica duelo. Abraham dejó parientes, idioma, costumbres, referencias. Lo desconocido duele no solo por lo externo, sino porque desarma las seguridades con las que nos definíamos. En esa desnudez, el consuelo en Dios se vuelve experiencia y no teoría. La presencia del Espíritu Santo es quien hoy confirma en lo profundo: no caminas solo. Por eso, los altares que Abraham erigía no eran actos folclóricos, sino recordatorios visibles de una certeza invisible. Dios está aquí, Dios habló, Dios guía. Levantar altares en nuestra vida, momentos de oración de la noche, espacios de palabra de Dios, decisiones de obediencia, es como anclamos el corazón en medio del cambio. La salida también revela a qué estamos aferrados. Todos tenemos tierras de las que Dios nos llama a salir, un hábito que intoxica, una relación que te aparta, una identidad apoyada en lo que haces y no en quien eres en Cristo, una agenda sin lugar para escuchar. La fe no empieza cuando se abren las puertas espectaculares, comienza cuando sueltas el picaporte de la puerta antigua. Es allí donde la fuerza en la oración te da valentía para soltar y la paciencia espiritual te enseña a esperar el siguiente paso sin ansiedad. La victoria en la fe rara vez es un salto gigantesco. Suele ser una secuencia de pasos pequeños, consistentes y obedientes. Observa el detalle. Dios no le mostró a Abraham la tierra completa desde el principio, sino que lo invitó a caminar para ir viendo. Este es un patrón espiritual. La luz de Dios se despliega conforme avanzas. Quien exige mapas exhaustivos se priva del milagro del día a día. La fortaleza espiritual no se construye almacenando certezas, sino ejercitando la obediencia cotidiana. Por eso, cuando el miedo susurre, «¿Y si te equivocas?», responde con la promesa, «Si Él me llamó, Él me guiará». La confianza en Dios
No ignora los riesgos, los ubica bajo una autoridad mayor. Salir sin mapa no es irresponsabilidad, es responsabilidad con el llamado. Implica planificar lo planificable, ordenar cuentas, pedir perdón, despedirte bien, pedir consejo y aceptar lo que solo se descubre caminando. En ese equilibrio, la sanidad espiritual florece. Dejas de controlar todo para permitir que Dios ordene lo que antes desordenabas con tu prisa. La oración para abrir puertas se vuelve parte del itinerario. Señor, abre las que son tuyas y cierra las que no son. Y la restauración divina comienza por dentro. Dios sana tu relación con el tiempo, con tus expectativas y con tu historia. Abraham no fue perfecto. Tropezó, dudó, se apresuró, pero siempre regresó al altar, al punto de encuentro con la voz que lo había llamado. Esa es una lección crucial. Cuando te equivoques, no abandones el camino. Regresa a la presencia de Dios y corrige la ruta. La fe inquebrantable no es la que nunca tiembla, es la que vuelve a erguirse cada vez que se sacude. En esa perseverancia, la promesa madura. No todas las bendiciones llegan cuando las deseamos, llegan cuando somos capaces de sostenerlas. Por eso, la paciencia espiritual no retrasa tu destino, lo robustece. Lleva esto a lo práctico. Identifica tu Ur, ese lugar interior o externo del que Dios te está llamando a salir. Ponle nombre, escríbelo. Luego formula un primer paso concreto que sí puedas dar, terminar una conversación pendiente, pedir ayuda profesional, retomar la congregación, reorganizar tus finanzas, apagar aquello que mata tu sensibilidad al espíritu. Después, levanta un altar, aparta un tiempo breve cada día para leer una promesa y responder con oración. No acumules información. Responde con acción. La promesa se vuelve camino cuando tus pies la pisan. Tal vez lo que te paraliza no es el trayecto, sino el qué dirán. Abraham seguro escuchó voces que lo llamaron loco. Cuando la fe te saque de la fila de lo predecible, recuerda: busco agradar a los hombres o a Dios. Gálatas 1:10. Agradar a Dios te devolverá la paz interior que la opinión ajena te roba. Además, tu salida bendecirá a otros, serás bendición. Cuando obedeces, tu casa recibe brillo, tu entorno respira esperanza, tus decisiones abren caminos para quienes vienen detrás. No olvides que la promesa tenía un horizonte más amplio que la biografía de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fe que parece personal siempre tiene impacto comunitario. Así también contigo. Tu sí a Dios ahora puede cambiar historias que aún no conoces. Por eso, no desprecies el día de los comienzos pequeños. Si Dios te está llamando, aunque sea a un paso leve, respóndele hoy. La gracia divina no espera a que seas fuerte para usarte. Te fortalece mientras caminas. Haz un acto de fe. Escribe y repite en voz baja, como una decisión íntima y pública a la vez. Señor, salgo de mi tierra guiado por tu voz, confío en tus promesas y camino en tu paz. Comparte este mensaje con alguien que esté estancado en la antesala del cambio, y si necesitas compañía para este viaje, permanece cerca de la palabra y de una comunidad que ore contigo. Porque la historia de Abraham no es un mito distante. Es un mapa vivo para quienes se atreven a creer que Dios todavía guía pasos y cumple lo que promete. Altares en el camino, convertir pasos en encuentros. Abraham no viajó a ciegas entre dunas anónimas. Fue marcando el desierto con altares. Apenas llegó a la tierra que Dios le había señalado, apareció Jehová a Abraham y edificó allí un altar a Jehová. Génesis 12:7. Después avanzó a Betel y otra vez levantó altar y clamó al nombre de Jehová. Más tarde, al regresar de sus desvíos, retornó al lugar del altar que antes había hecho.
Génesis 13:4. Esta práctica es la segunda lección que puede cambiar tu camino. La fe no solo anda, también recuerda, no solo avanza, también consagra. Los altares son memoria viva de la presencia de Dios, marcas visibles de un corazón que decide detenerse para reconocer la gracia divina que sostiene cada paso. Un altar es un aquí y una ahora entregados. Es pausa que declara: no camino por impulso ni por costumbre, camino porque Él habló. En un mundo que exige velocidad, Abraham elige liturgia, erige piedras, enciende fuego, pronuncia el nombre del Señor. No está adornando el paisaje, está entrenando su alma. La paz interior no aparece por accidente. Se cultiva cuando el corazón aprende a anclar su atención en las promesas de la Biblia en medio del cambio. Cada altar es una escuela de paciencia espiritual. Espera activa que respira, escucha, reordena prioridades y deja que la palabra de Dios sea más fuerte que el ruido de la incertidumbre. Los altares también son brújula. Abraham volverá a uno de ellos tras su paso por Egipto, ese atajo de miedo donde, para salvar la piel, torció la verdad. No lo perdemos de vista. El padre de la fe no es un héroe impecable, es un peregrino que aprende. Cuando falla, no inventa un altar para justificar su error, regresa al que ya había marcado. De ahí brota la sanidad espiritual, no en negar la caída, sino en volver al lugar donde oíste la voz, al punto donde el corazón se quebró ante la luz. Volver al altar es elegir la restauración divina por encima del orgullo, es confesar: me incliné hacia mis miedos, pero mi confianza está en Dios. En tu vida, un altar puede ser un rincón de la casa reservado para orar, un horario blindado para escuchar, un cuaderno donde guardas promesas, una mesa donde antes de comer recuerdas fidelidades, una caminata en silencio que entregas como liturgia, una oración de la noche que cierra el día con gratitud. No son rituales vacíos, son actos de amor que ensanchan tu sensibilidad para el soplo del Espíritu Santo. Sin estas pausas, la fe se vuelve rumor lejano. Con ellas se vuelve fuerza en la oración, discernimiento práctico, fortaleza espiritual que resiste el viento. Los altares de Abraham están ligados a lugares y a decisiones. Si levantó uno, fue porque escuchó, obedeció, renunció o recibió. Altares sin obediencia son piedras bonitas. Obediencia sin altar se agota. La lección es el equilibrio. Consagra lo que obedeces y obedece lo que consagras. Cuando tomes una decisión clave, cambiar de trabajo, perdonar, ordenar finanzas, cortar un hábito, reconciliarte, sella ese paso con un altar. Nómbralo ante Dios, agradece, pide guía. Verás cómo el miedo cede cuando lo nombras bajo la luz. El altar también es protesta contra el olvido. Nuestra memoria es selectiva, recuerda los golpes con nitidez y diluye las caricias de Dios. Por eso erigir un altar es decidir qué historia vas a contarte. Sin esa práctica, el corazón se llena de nunca y siempre que mienten. Dios nunca llega, siempre me abandona. El altar responde con datos sagrados. Aquí proveyó, aquí abrió puerta, aquí me corrigió con amor, aquí me sostuvo. Y entonces la esperanza en Cristo deja de ser consigna y vuelve a ser aire. Observa un detalle precioso. Abraham no levantó altares en las capitales del poder, sino en colinas anónimas, entre encinas y valles sin nombre. Dios lo encontró en la interioridad ordinaria del viaje. Esto te libera de la ansiedad por grandes momentos espirituales. El altar crece en tu cocina, en tu escritorio, en el colectivo, en la sala de espera, en la cola del banco. Si ofreces esas migas de tiempo, Dios hace pan. Si fijas esos minutos, Dios hace hogar. El altar no exige escenario, exige corazón atento.
¿Y qué se ofrece en el altar de la nueva alianza? No animales, sino tu vida. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Es la renuncia a dominarlo todo y la entrega de tus horarios, habilidades, culpas, planes y heridas. El altar se vuelve entonces mesa de intercambio. Tú entregas control, Dios entrega dirección, tú presentas cansancio, Él devuelve descanso, tú confiesas pecado, Él derrama perdón, tú llevas tu no puedo, Él responde con mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí florece la victoria, en la fe. El altar también genera comunidad. Abraham invocaba el nombre del Señor y su tienda quedaba impregnada de esa invocación. Quien comparte casa contigo percibe lo que consagras. Si tu altar está vivo, la atmósfera cambia. Aunque no todos crean como tú, el perfume de esa confianza en Dios perfuma decisiones, conversaciones, gestos. El altar privado derrama aceite en lo público. Te hace más amable, más justo, más valiente, menos reactivo. No se trata de hablar más de Dios, sino de vivir más con Dios. Cuando Lot eligió el valle mejor regado, Abraham no entró en pánico, volvió a escuchar y recibió la ampliación de la promesa. Esa calma no es genética, es fruto de altares frecuentes. Quien vive apurado por defender su territorio termina peleando por migajas. Quien honra el altar camina con la certeza de que lo suyo viene por promesa, no por fuerza. La paz interior de Abraham no fue ausencia de conflicto, fue presencia de un pacto. Tal vez hoy necesites tu Betel, volver al primer altar, al primer amor, al lugar donde dijiste sí con lágrimas. Vuelve aunque te avergüence lo desordenado que llegas. Los altares no se ofenden, esperan. O tal vez sea día de Siquem, levantar un altar nuevo porque entras en una etapa inexplorada. Ponle nombre. Jehová me ve, Jehová provee, Jehová sana. Nómbralo para que tu corazón recuerde, y si atravesaste egiptos de miedo o atajos de ansiedad, no te escondas. Regresa. La restauración divina tiene dirección postal, el altar. Finalmente, guarda esta práctica sencilla, 3 respiraciones hondas, un versículo repetido, una frase de entrega, 3 veces al día donde estés. Señor, aquí estoy. Esa mini liturgia abre espacio para que el Espíritu Santo ajuste tu foco, ablande tu tono, renueve tu ánimo. Con el tiempo, descubrirás que tus días ya no se apilan sin sentido, quedan atravesados por citas con Dios. Y cuando llegue la siguiente curva del camino, no te faltará brújula. El altar te recordará quién eres, quién te llamó y hacia dónde Él te conduce. La lección del desprendimiento. Elegir paz y promesa sobre derecho. Después de erigir altares y aprender a detenerse para recordar, Abraham enfrentó una prueba que atraviesa la vida de todos. ¿Qué harás cuando el camino te exija soltar lo que te corresponde? La Escritura dice que las riquezas de Abraham y de su sobrino Lot crecieron tanto que la tierra ya no bastaba para ambos, y surgieron disputas entre sus pastores. Génesis 13. Hasta ese momento habían caminado juntos, ahora debían decidir cómo seguir sin destruirse. Lo fácil era aferrarse, reclamar derechos, pelear por campos y pozos. Abraham elige un camino extraño para la lógica. Renuncia al privilegio del mayor y pone la paz por encima del derecho. No haya pleito entre tú y yo. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta decisión no nace del temor, sino de confianza. Quien cree que su porción viene por promesa, no por manotazo, puede ceder sin sentir que pierde. El desprendimiento de Abraham no fue pasividad, fue un acto activo de fe en Dios. Eligió preservar el vínculo, honrar la paz y descansar en que el Dios que llama también reparte. Lot
En cambio, levantó la vista y eligió para sí el valle del Jordán como el huerto de Jehová, movido por lo que veía. Abraham se quedó con lo menos atractivo a los ojos. Sin embargo, apenas Lot se apartó, Jehová habló a Abraham y le dijo: «Alza ahora tus ojos, toda la tierra que ves te la daré, y a tu descendencia. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré». Génesis 13, 14, 17. El desprendimiento abrió espacio para una voz y una visión más grandes. La lección es fina. La elección estética de Lot, lo verde, lo fácil, lo inmediato, lo acercó a Sodoma. Una ciudad que parecía próspera, pero estaba podrida por dentro. La elección desprendida de Abraham, lo áspero, lo humilde, lo que quedaba, le abrió la geografía de la promesa. A veces lo que se ve fértil termina quebrando el alma. Lo que parece árido se vuelve jardín cuando Dios planta. La paz interior de Abraham provino de haber organizado su corazón antes de organizar sus terrenos. Por eso pudo decir: «Elige tú, sin amargura». Su tesoro no estaba en el valle, sino en la palabra de Dios. El desprendimiento no es negligencia con tus responsabilidades ni desinterés por el bien propio. Es ordenar prioridades. Primero el altar, luego la tienda, después el pozo. Es elegir la unidad sobre la competencia, la esperanza en la promesa sobre la ansiedad de retener. Es confiar en que ningún trato humano supera el pacto del cielo. La paciencia espiritual se ejercita así, aceptando que no todas las ventajas visibles te convienen y que las verdaderas herencias se confirman con tiempo, no con impulsos. Observa cómo esta lección se pone a prueba enseguida. En Génesis 14, Lot cae prisionero cuando una coalición de reyes saquea Sodoma. Abraham podría haber pensado: él eligió ese rumbo, que lo resuelva. Pero la fe que suelta no se endurece, se compromete. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados nacidos en su casa y alcanzó a los adversarios. El desprendimiento no cortó el lazo, lo purificó. Abraham no rescata para exigir pago, rescata porque ama. Tras la victoria aparece otro examen. El rey de Sodoma le ofrece bienes. Abraham responde con un voto: «He alzado mi mano a Jehová, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré, para que no digas: yo enriquecí a Abraham». Rechaza atajos de prestigio. Prefiere que su historia quede ligada al nombre de Dios, no al de un rey turbio. Entre ambas escenas irrumpe Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Trae pan y vino, bendice a Abraham y al Dios que entregó a sus enemigos en su mano. Abraham le da los diezmos de todo. ¿Qué está pasando? El desprendimiento abre lugar para un sacerdocio que alimenta y bendice, para una liturgia que recuerda de dónde viene la victoria, para una economía del cielo donde el primero en dar es Dios. Abraham suelta derecho, recupera al sobrino, rechaza la trampa del botín y consagra el fruto. La fe madura en esta secuencia: ceder, rescatar, renunciar, adorar. Esa secuencia produce fortaleza espiritual silenciosa. ¿Cómo se traduce esta lección en tu biografía? Quizá te toca elegir entre ganar un argumento o guardar un vínculo. Quizá una oportunidad brillante te empuja a una Sodoma contemporánea donde perderías tus convicciones. Quizá una disputa familiar por herencias quiere devorar la mesa de domingo. Quizá debes rescatar a alguien que tomó malas decisiones sin por eso atarte a sus patrones. El desprendimiento no es dejar de sentir, es sentir bajo gobierno. Soltar no es tirarse de un barranco, es abrir la mano para que Dios ponga lo suyo sin tener que arrancarlo de tus dedos cerrados. Prácticas concretas para aprender este arte. Nombra tu derecho y ponle fecha de entrega. Dile al Señor:
Esto me corresponde, pero lo sujeto a tu voz. Escribe lo que estás dispuesto a ceder por paz y por obediencia. Elige una renuncia pequeña que entrene tu alma. Cede el mejor horario, la plaza de estacionamiento, la última palabra, la porción más cómoda. No por moralismo, sino para recordarle a tu corazón que la promesa es más dulce que la ventaja. Revisa tus alianzas. Hay reyes de Sodoma en tu trayectoria, ofertas que te atan con hilos invisibles. Corta con delicadeza y firmeza. La libertad suele tener costo, la dependencia también. Abre espacio a Melquisedec, pan y vino, bendición y diezmo. Alimenta tu adoración, recibe bendición de voces sacerdotales, consagra tus logros. Cuando la gratitud ocupa lugar, el botín pierde brillo. Rescata sin poseer. Si ayudas a Lot, que tu mano sostenga sin encadenar. La restauración divina no convierte a quien recibe en rehén de quien da. Pon límites sanos mientras ejercitas la misericordia. Desprenderse desactiva guerras inútiles. Muchas fracturas se originan no porque falte verdad, sino porque sobra apego. Cuando el corazón aprende la matemática del reino, lo que suelto por obediencia, Dios lo transforma en camino, la ansiedad se calma. No compites por el valle, caminas con quien hace brotar ríos en el desierto, y cuando alces los ojos después de ceder, oirás la voz. Alza ahora tus ojos, levántate, recorre. La promesa se expande justo donde parecía que te quedabas con menos. El fruto último de esta lección es la libertad. Libre para decir, elige tú sin cinismo. Libre para rescatar sin contabilizar. Libre para rechazar lo que contamina aunque te lo ofrezcan con honores. Libre para adorar en la cima y en el valle. Libre para vivir liviano, porque tu herencia no cuelga de hilos humanos, sino del pacto de Dios. En ese aire la esperanza florece, la oración se vuelve ligera, la mirada se limpia, y el camino, aun con polvo, brilla. Contar estrellas en la noche, creer cuando todavía no hay señales, tras rescatar a Lot y rechazar el botín del rey de Sodoma, Abraham quedó con el corazón temblando. Había peleado, había ganado, había dicho no a una riqueza fácil, y ahora en la quietud lo alcanzaron preguntas viejas. ¿Y si me buscan venganza? ¿Y si me falta provisión? ¿Y si la promesa se retrasa para siempre? Fue entonces cuando la palabra de Dios irrumpió como bálsamo y escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. La paz interior no vino de un cálculo, vino de una voz. La primera lección de esta noche es directa. La confianza en Dios se renueva cuando escuchas otra vez quién es Él para ti, antes de mirar lo que falta. Abraham respondió con honestidad: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Será Eliezer mi heredero? No maquilla su angustia, pone nombre a la espera. Dios no lo reprende por hablar desde la herida, lo saca de la tienda, de ese techo que limita la mirada, y le dice: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Allí, bajo el manto negro de la noche, Abraham aprende la paciencia espiritual. Cuando no ves señales en la tierra, levanta los ojos y cuenta señales en el cielo. La aritmética del reino es poética. Te pide contar lo incontable para agrandar el pecho y recordar que lo de Dios no cabe en tu cuaderno. Entonces sucede la frase que atraviesa toda la historia bíblica: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. No dice vio o entendió, dice creyó. No se trata de negar la realidad, sino de creerle a Dios en la realidad. Aquí hay una victoria en la fe que no depende de obtener hoy lo prometido, sino de rendir hoy el corazón al que promete. Esa fe en Dios
trae sanidad espiritual. Ya no defines tu identidad por la carencia, sino por la voz que te llamó. La esperanza en Cristo, que luego revelará el Nuevo Testamento, late ya en este gesto. Dios declara justo a quien confía, no a quien acumula méritos. La noche no termina con estrellas. Dios lleva a Abraham a una liturgia misteriosa, el pacto entre las mitades. Tráeme una becerras y una cabras y un carneros y una tórtola y un palomino. Abraham parte los animales y los coloca frente a frente. Al caer el sol, un sueño profundo lo cubre, y con el sueño, un horror de grande oscuridad. No toda espera es dulce. Hay horas donde la promesa y el miedo conviven, donde sobre las piezas del sacrificio vuelan aves de rapiña y hay que espantarlas. Abraham pasa la tarde ahuyentando sombras. Es la segunda lección de la noche. La promesa se custodia, no con ansiedad, sino con fuerza en la oración y vigilias de amor. Las aves hoy pueden ser pensamientos de derrota, voces de cinismo, atajos seductores. Tu tarea es mantener despejado el altar, sostener el lugar donde Dios hablará. En medio de la oscuridad, Dios revela más de lo que Abraham esperaba. Habrá peregrinaje, habrá esclavitud, habrá liberación con gran riqueza, habrá generaciones que esperarán 400 años. La promesa personal se inscribe en un tejido mayor. La espera de Abraham participa del propósito de Dios para muchos. Esta revelación trae fortaleza espiritual. Tu historia no es un hilo suelto. Dios la teje con otras vidas, otros tiempos. Por eso la gracia divina te sostiene cuando el calendario parece lento. Te recuerda que hay cosas que florecen hoy porque otros creyeron ayer y que otras florecerán mañana porque tú crees hoy. Entonces apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaban por entre los animales divididos. No es Abraham quien camina entre las piezas sellando el compromiso. Es Dios quien se compromete unilateralmente. El fuego, símbolo de la presencia del Espíritu Santo a lo largo de la Escritura, cruza el pasillo de sangre y declara: a tu descendencia daré esta tierra. La promesa se vuelve pacto. No depende del pulso de Abraham, depende del carácter de Dios. Esto cambia la respiración. La oración de la noche ya no es súplica desesperada al vacío, es conversación con aquel que juró por sí mismo. Cuando recuerdas que la promesa es pacto, la ansiedad se rinde. Hay un detalle que la Escritura no subraya pero se intuye. Amaneció. Ninguna noche, por oscura que sea, detiene al sol. Entre estrellas, terror y fuego, Dios enseñó a Abraham a vivir días largos con corazón sosegado. ¿Cómo se lleva al hoy esta lección? Primero, deja que Dios te saque de la tienda cuando la mirada se achique. Haz el gesto físico. Levanta la vista, abre la ventana, camina bajo el cielo, cuenta. Nombrar estrellas, promesas, fidelidades pasadas, milagros de Dios ya vistos, agranda tu capacidad de recibir. Segundo, prepara las piezas, tiempos concretos de palabra de Dios, silencio, adoración. No esperes oír sin poner la mesa. Tercero, espanta aves. Discierne qué roba tu atención y tu ánimo y córtalo con firmeza. La higiene del alma es parte de la oración para abrir puertas. Cuarto, acepta que a veces la revelación incluirá tramos difíciles. No maldigas la demora. Pregunta qué está formando en ti. Tal vez el Señor está curando prisas, afinando escucha, ordenando afectos. Esa obra interior es restauración divina. Te hace capaz de sostener la herencia sin que la herencia te devore. Quinto, vuelve una y otra vez a este centro. Le fue contado por justicia. La base no es tu desempeño, es su fidelidad. Desde ahí, la confianza en Dios deja de ser esfuerzo titánico y se vuelve descanso activo. La espera no es pasividad.
Abraham seguirá levantándose temprano, moviendo tiendas, cuidando rebaños, arreglando pozos, practicando hospitalidad. La fe no anula el trabajo, lo impregna de sentido. Mientras la promesa madura, tú amas, sirves, edificas. Es así como la paz interior se mantiene. Haces lo que te toca hoy y dejas a Dios lo que solo Él puede hacer. Si hay una frase para repetir despacio en las noches largas es esta: tú prometiste, yo te creo. Es simple y es poderosamente verdadera. Quizá tu hijo prometido tenga otros nombres: reconciliación, libertad de un hábito, regreso de alguien amado, puertas que parecen cerradas. Aplica el patrón de Génesis 15. Escucha, no temas. Expón tu dolor con sinceridad. Deja que Dios ensanche tu horizonte. Cree aunque los datos no cambien aún. Cuida el altar mientras espantas aves. Deja que el fuego pase y selle lo que tú no puedes sellar. Cuando venga el amanecer, y vendrá, descubrirás que algo ya cambió por dentro. La espera dejó de ser una enemiga y se volvió maestra. Esta lección no termina en Abraham. Años después, otro cielo se abriría sobre pastores en Belén, y otra promesa, más antigua y más alta, se cumpliría en un niño. En él, todas las promesas hallan sí y amén. Por eso, mientras cuentas estrellas, puedes anclar la mirada en la esperanza en Cristo. En su cruz, Dios juró amor. En su resurrección, juró futuro. Si necesitas una imagen para cerrar esta noche, quédate con esta. El mismo fuego que atravesó el pacto arde hoy para sostener tu fe. Y aunque no veas aún el Hijo, ya puedes descansar. La promesa está en manos que nunca fallan. La prisa que hiere y el Dios que ve. Hay lecciones que no se aprenden en la cima, sino en los atajos. Después de oír promesas enormes y de contar estrellas en la noche, Abraham y Sarai sintieron el peso de los años. La promesa parecía tardar demasiado. Entonces apareció la idea razonable: ayudar a Dios. Sarai dijo a Abraham: te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Génesis 16. Abraham accedió. Agar concibió, y lo que nació de la prisa trajo heridas, celos, desprecio, dureza, fuga. Aquí la fe se mira en un espejo incómodo. Cuando intentamos forzar lo que Dios prometió dar, la gente sufre, nuestro corazón se endurece y el camino se llena de espinas. El texto no maquilla el dolor. Agar, extranjera, mujer, sierva embarazada, huye al desierto. Allí, donde el agua escasea y el miedo hace ruido, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Génesis 16:7. No fue Agar quien encontró a Dios, fue Dios quien encontró a Agar. La llamó por su nombre y por su historia: Agar, sierva de Sarai. En medio de la intemperie, la palabra de Dios le dio identidad y dirección. Le anunció un hijo y le dio un nombre profético: Ismael. Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Agar respondió con un nombre que atraviesa los siglos: El Roi. Tú eres Dios que me ve. La primera mujer en la Escritura que nombra a Dios lo hace desde un borde social y un borde emocional. La fe de Abraham crece también por voces que llegan desde los márgenes. Esta escena nos enseña tres cosas. Primero, nadie es invisible para Dios, ni la sierva que huye, ni el que se equivocó y ahora no sabe cómo volver, ni quien carga consecuencias de decisiones ajenas. Dios oye y Dios ve. Segundo, los atajos relacionales y espirituales suelen ser caros. Pagan otros, pagamos nosotros, paga la paz. Tercero, aun cuando el desierto es fruto de la prisa, allí puede nacer una revelación. La gracia divina no aprueba nuestros atajos, pero tampoco nos abandona en ellos. El mandato que Agar recibió, volver a la casa de Sarai, pertenece a un contexto antiguo. Hoy, a la luz de toda la Escritura,
Sabemos que Dios no bendice la violencia ni exige permanecer en situaciones de abuso. La aplicación para nuestro tiempo es otra: volver al punto de obediencia segura, buscar cobertura, acompañamiento, comunidad, permitir que la presencia del Espíritu Santo y la sabiduría de la Iglesia ordenen lo enredado. Volver no es romantizar lo que hiere, es elegir la verdad y el cuidado por encima del orgullo y del aislamiento. Pasan los años. Ismael crece. Abraham ama al muchacho. 13 años después de aquel atajo, se le apareció Jehová y dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Génesis 17:1. La palabra perfecto aquí no significa impecable, sino íntegro, completo, sin doblez. Dios no solo reitera promesas, renueva el pacto con signos concretos, cambia el nombre de Abram a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. La señal externa será la circuncisión, la realidad interna, un corazón circuncidado, tierno para obedecer. La fe no se sostiene solo con recuerdos de noches estrelladas, necesita señales que encarnen la promesa en el cuerpo de la vida diaria. El cambio de nombre no es cosmético. En la Biblia, renombrar es recrear. Abraham llevaba años caminando con Dios, pero ahora recibe un nombre que se alinea con el futuro de Dios y no con el pasado de sus fuerzas. Sarai, estéril, recibe un nombre de realeza y fecundidad cuando su vientre sigue vacío. Así trabaja el Señor. Te nombra según lo que Él hará, no según lo que hoy ves. Si la prisa te bautizó con etiquetas, impaciente, fallido, demasiado tarde, el pacto te llama por otro nombre: amado, en proceso, promesa en marcha. La sanidad espiritual comienza cuando escuchas ese nombre nuevo y decides caminar conforme a él. Abraham se postra, ríe, pregunta, intercede. Sí, la fe también ríe, mezclando asombro y desconcierto. Dios le asegura que Sara dará a luz y que el hijo del pacto se llamará Isaac, risa. Es como si el Señor dijera: haré que la risa que hoy nace de lo improbable se vuelva risa de alegría cumplida. Mientras tanto, Dios bendecirá a Ismael, porque Dios no desecha a los hijos de nuestra historia. Pero el hilo del pacto vendrá por Isaac. Hay promesas que Dios honra por puro amor, y hay líneas que Dios define por su propósito. La madurez espiritual aprende a agradecer lo que Dios bendice sin confundirlo con lo que Dios elige para desplegar su plan. ¿Qué hacer cuando miras tu biografía y ves un Génesis 16, prisa, y un Génesis 17, pacto? Primero, reconoce sin eufemismos el atajo. Nombrar lo mal hecho no te condena, te abre a la restauración divina. Segundo, escucha otra vez el llamado: anda delante de mí. La salida de la prisa no es la inercia, es la integridad. Poner tu paso donde está la voz, aunque el fruto tarde. Tercero, abraza el signo. En nuestro tiempo, los signos del pacto son prácticas que tallan el corazón: bautismo, mesa del Señor, palabra meditada, generosidad, descanso, comunidad. No son amuletos, son pedagogías de fidelidad. Cuarto, permite que Dios renombre áreas de tu vida: tu trabajo, tu paternidad, tu soltería, tu economía, tu historia afectiva. Escribe esos nombres nuevos y somételos a la palabra de Dios. Quinto, aprende a convivir con Ismael sin colocarlo en el lugar de Isaac. Agradece lo que Dios ha bendecido en medio de tus límites, pero no abandones la espera del hijo de la promesa. La prisa tiene síntomas: conversaciones aceleradas, decisiones tomadas por miedo, agendas que no dejan hueco para orar, comparaciones que te empujan a parecerte a otros, promesas de Dios convertidas en metas que debes alcanzar por tu cuenta. La cura inicia con una oración de la noche sencilla: Señor, desarma mi prisa, dame paciencia para tus tiempos.
Continúa con gestos concretos. Posponer la respuesta para pensar y orar. Pedir consejo a quien no te adule. Detenerte antes de firmar. Revisar si esa oportunidad que no se puede dejar pasar te acerca o te aleja de tu Betel. La fortaleza espiritual no es apretar los dientes, es entrar en el ritmo de Dios. Hay un evangelio para los impacientes. Dios no abandona la historia por nuestros atajos. En el desierto nos ve, en la casa nos renombra, en el cuerpo nos marca, en el tiempo nos forma. Aun cuando las consecuencias de la prisa acompañen por un tramo, su fidelidad no se cansa. El mismo que te encontró junto a una fuente, te invita ahora a andar delante de él. El mismo que oyó tu aflicción, te promete risa. Fe inquebrantable no significa nunca haberse apresurado. Significa haber aprendido a esperar después del tropiezo y hacerlo con un corazón más humilde, más ancho, más atento. Imagina por un momento que tomas una tiza y escribes sobre el umbral de tu casa dos nombres: El Roy y Shaddai, Dios Todopoderoso. El primero te recuerda que no eres invisible ni te pierdes en tu propio desierto. El segundo te recuerda que no necesitas forzar lo que solo Dios puede dar. Cruzas ese umbral cada mañana, lees los nombres y eliges: hoy no voy a apurar a Dios, hoy voy a caminar con Dios. Te vistes con el nuevo nombre que te dio y practicas el signo del pacto en lo cotidiano. Escuchas antes de responder, das antes de exigir, descansas antes de colapsar, agradeces antes de acumular. Sin fuegos artificiales, el alma se aquieta y la promesa vuelve a sonar con claridad. Y si en tu casa hay Ismaeles que te recuerdan decisiones tomadas desde la prisa, no los odies ni los endioses. Ponlos en manos del Señor. Pide bendición sobre lo que ya existe, sin renunciar al Isaac que Dios anunció. La promesa no compite con el presente, lo redime. Llegará el día en que la risa cambie de tono y la casa entera se llene de gratitud. Hasta entonces, cuenta estrellas cuando el miedo grite, vuelve al altar cuando el orgullo hable, recibe el nombre nuevo cuando la vergüenza apriete, y anda, sencillamente anda, delante de aquel que ve, oye, renombra y cumple. Tienda abierta y rodillas firmes, hospitalidad e intercesión. En el calor del día, bajo las encinas de Mamre, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando alzó los ojos y vio 3 varones delante de él. Génesis 18. Corrió a su encuentro, se postró y suplicó: no pases de tu siervo. Luego activó una coreografía de generosidad. Agua para los pies cansados, sombra para el descanso, panes amasados deprisa, el becerro tierno preparado con esmero, mantequilla y leche sobre la mesa. No era protocolo, era corazón en marcha. La hospitalidad de Abraham no fue un gesto social, fue un acto de fe. Hizo lugar para Dios sin saber que Dios ya estaba allí. La primera lección de esta escena es directa. La fe no solo cree promesas, prepara mesas. Una vida de tienda abierta declara: mi tiempo, mis recursos y mi afecto están disponibles para el reino. Mientras comían, llegó una segunda lección. La promesa recibió fecha. De cierto volveré a ti, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Detrás de la cortina, Sara rió. No fue la risa del festival, fue esa risa nerviosa que brota cuando la esperanza se ha dormido. ¿Después de haber envejecido tendré deleite? Entonces la voz penetró la tela y el alma. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Aquí aprendemos que Dios no solo anuncia futuros, discierne corazones. Y cuando su pregunta toca tu risa incrédula, no es para humillarte, sino para redimir esa risa y convertirla en el nombre del Hijo, Isaac.
La fe madura cuando deja de esconder sus ironías y las lleva al Dios que puede transformarlas en gozo. Terminado el pan, el texto gira. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. El clamor por Sodoma y Gomorra había subido y Jehová descendió para ver. La tercera lección aparece cuando Abraham se acerca y habla. ¿Destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti el hacer tal. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18, 23, 25. Nace así una intercesión valiente y reverente. Abraham no negocia como comerciante, apela al carácter de Dios, su justicia, su misericordia, su nombre. La intercesión auténtica no intenta torcer al cielo, se alinea con él. No exige, se duele. No maquilla el mal, suplica por los pocos justos que, si existen, sostendrían la ciudad. El conteo desciende. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Con cada número, Abraham repite su ubicación. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Reverencia que no cancela la osadía, osadía que no diluye la reverencia. Esta mezcla sagrada define la intercesión bíblica: humildad para saber quién eres y parresía, franqueza, para hablarle al amigo. En este descenso hay otra lección. La oración concreta ensancha el corazón. Quien pide, bendice a todos, se protege del dolor del nombre. Quien se atreve a pedir por 10, carga la ciudad por dentro. Observa el hilo invisible que une mesa y intercesión. La hospitalidad abre el pecho para la misión. El que prepara pan para el forastero es el mismo que se pone de pie por el vecino. Tienda abierta y rodillas firmes son dos costados de un mismo corazón. Abraham nos enseña una espiritualidad encarnada. No reza a distancia de la historia. Se involucra con sandalias polvorientas y mirada limpia. Quien ha descansado bajo su encina sabe. El reino huele a pan recién hecho y a súplicas que no se rinden. Lleva esto a tu vida. Tu tienda puede ser tu mesa de comedor, tu agenda, tu oído atento, tu billetera, tu agenda de contactos. Hospitalidad no es lujo, es disponibilidad. Pregúntate, ¿a quién puedo ofrecer descanso hoy? ¿Con quién puedo partir un pan, literal o simbólico? Ese gesto abre rutas para que la presencia de Dios visite casas. Y tu intercesión puede empezar con una lista humilde y concreta. 5 nombres, 5 calles, 5 escuelas, 5 hermanos, 5 adversarios. Ora por ellos con la precisión de Abraham. Presenta delante del Señor su historia, su necesidad, su ciudad interior. Pide justos en su entorno, luz en sus decisiones, protección sobre sus vulnerabilidades. Vuelve cada día a esos nombres. La perseverancia te convertirá en puente. La pregunta que atravesó la cortina, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?, no se responde con teoría. Se responde preparando harina para el pan de hoy, poniendo la mesa de hoy, sosteniendo el nombre de hoy en la presencia de Dios. Y se responde permitiendo que el Espíritu toque tu risa. Si te descubres sonriendo por dentro con una ironía cansada, no te culpes. Expón esa risa. Dile, Señor, aquí está mi incredulidad elegante. Cámbiala por el gozo de los que esperan. La risa de Sara no detuvo la promesa. Fue incluida en el milagro como señal y memoria. Otra arista luminosa de esta escena: Abraham no se justificó por la rectitud de su casa, se apoyó en la rectitud de Dios. Esa es la plataforma más segura para orar por ciudades rotas, familias tensas, sistemas injustos. La intercesión evita 2 precipicios: el cinismo que sentencia, no hay nada que hacer, y la ingenuidad que niega el mal. Camina por el filo de la verdad. Hay perversión que merece juicio y hay justos por los que vale la pena implorar. Pedir misericordia no es relativizar la gravedad del pecado,
Es invocar el rostro del Dios que sabe juzgar sin dejar de amar. Prácticas que forman este corazón. Ritual de mesa. Al menos una vez por semana, enciende una vela. Da gracias en voz alta por la fidelidad de Dios y ora por tu cuadra. Pon un plato vacío que represente al huésped que aún no llegó. Ese símbolo educa tu mirada. Lista de 10. Escribe 10 nombres por los que descenderás, como Abraham. No son tus favoritos, incluye al difícil, al que piensa distinto, al que te hirió. Ora por ellos sin comentaristas interiores. Dios sabe por qué te los confía. Oración con carácter. Anota 3 atributos de Dios: justo, misericordioso, fiel, y úsalos como base de tus peticiones. Señor, porque eres justo, porque eres misericordioso, porque eres fiel, deja que su nombre enderece tu deseo. Risa confesada. Cuando la ironía aparezca, pronuncia el versículo de Génesis 18:14 y escribe una fecha de esperanza. Un paso concreto en las próximas semanas. Visita médica, conversación pendiente, envío de CB, reconciliación buscada. La fe se encarna. Tienda sin puertas. Define un margen mensual para generosidad. Tiempo, dinero, oficios, y cúmplelo. La hospitalidad sostenida forma hábitos que mantienen blando el corazón. No pierdas la secuencia. Dios se sienta a tu mesa, renueva su promesa, discierne tu risa, te invita a interceder, te enseña a hablar con Él como quien defiende una ciudad amada. De esa jornada sale un Abraham más humano y más santo. Humano por su risa, santo por su valentía, humano por su comida, santo por su plegaria. Así crece también tu fe inquebrantable, con harina en las manos y polvo en las rodillas. Y cuando al final del día cierres la tienda, deja la mesa puesta en el alma. Mañana quizá pasen 3 rostros por tu puerta. Uno puede ser el Señor disfrazado de sed, otro puede traer una promesa con fecha, otro puede despertar tu intercesión por un barrio entero, que te encuentre disponible. Porque en la escuela de Abraham, la tienda abierta y las rodillas firmes no son capítulos distintos, son el mismo idioma con el que Dios visita, promete y salva. Juicio y misericordia. Salir de Sodoma sin mirar atrás. La escena de Mamre se cierra con pan y promesa. La siguiente se abre con polvo y sirenas. Los mismos mensajeros que comieron en la tienda de Abraham llegan a Sodoma al atardecer. Génesis 19. Allí el contraste es brutal. Donde Abraham ofreció agua, sombra y pan, Sodoma ofrece violencia en la puerta. Lot insiste en la hospitalidad, pero la ciudad, en vez de proteger al extranjero, se reúne para ultrajar. En pocas líneas, la Escritura pinta el diagnóstico espiritual. Cuando el yo ocupa el centro, el otro se vuelve objeto. Cuando la codicia y la insolencia marcan el pulso, la casa se vuelve trampa. Abraham había intercedido. La conversación descendió de 50 a 10. No se hallaron 10 justos. Sin embargo, algo ocurre que conviene subrayar. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Génesis 19:29. La intercesión no anuló el juicio, pero rescató al sobrino. Hay una misericordia que no siempre evita la tormenta, pero sí abre una salida para los que se dejan tomar de la mano. En esta línea se apoya la primera lección. Tu oración importa. Aunque no veas 10, aunque el mal parezca compacto, Dios se acuerda de los intercesores y crea corredores de gracia para personas concretas. Los ángeles apuran a Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, para que no perezcas. 19:15. Y el texto añade una frase que duele. Y deteniéndose él. La segunda lección nace de ese verbo. La destrucción avanza y el corazón se demora.
A veces no nos pierden los grandes pecados, sino las pequeñas dilaciones. Mañana, más tarde, déjame ordenar esto. Los mensajeros, viendo que Lot titubea, lo toman de la mano, a él, a su mujer y a sus hijas, porque la misericordia de Jehová fue sobre él. La salvación, antes de ser logro, es agarre, antes de ser mérito, es mano. Dios no solo señala la salida, empuja con ternura firme a quienes ama. Viene la orden que atraviesa los siglos. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni te detengas en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. 19:17. No mires atrás. No es desprecio del pasado, es higiene del alma. Mirar atrás con nostalgia paraliza, idealiza lo que te estaba matando, disuelve la obediencia en melancolía. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 19:26. No es un capricho literario, es símbolo de cómo el apego puede solidificarte en un punto muerto. La tercera gran lección: cuando Dios te saca, sal. Cuando te corta un lazo que te pudre, no lo perfumes. Cuando te abre un camino al monte, no negocies quedarse en la llanura. La salvación pide velocidad de obediencia. Lot, temeroso, pide un pequeño acuerdo, no al monte, sino a una ciudad pequeña. Dios cede y preserva Zoar. De nuevo aprendemos que el Señor conoce nuestra medida y, en su paciencia, puede ajustar la ruta sin cambiar el destino, lejos del fuego. Sin embargo, el relato pronto mostrará que, aún a salvo, Lot lleva Sodoma por dentro. El miedo lo empuja a una cueva, y allí se escriben páginas oscuras. La cuarta lección es sobria. Salir de un lugar no siempre equivale a salir de sus hábitos. Si no dejamos que Dios sane imaginarios, relaciones y deseos, podemos reproducir en el desierto lo que aprendimos en la llanura. La libertad no es solo geografía, es corazón renovado. El amanecer encuentra a Abraham por la mañana, al lugar donde había estado delante de Jehová. 19:27. Vuelve al sitio de la intercesión. Mira hacia Sodoma y ve el humo de la tierra, que subía como el humo de un horno. No hay morbo ni triunfo en su mirada. Hay dolor que ora. Aquí otra lección. Cuando el juicio cae, la postura del amigo de Dios no es el te lo dije, sino el ten piedad. La fe madura sostiene a la vez dos certezas. Dios juzga lo que destruye vida, y Dios recuerda a los que claman. Ese equilibrio evita dos abismos: el cinismo que se alegra del desastre ajeno y la blandura que niega la gravedad del mal. ¿Por qué llegó el juicio? No por falta de intercesión, sino por persistencia en la violencia. El clamor subió y Dios descendió para ver si habían consumado su obra. 18:21. La Escritura enseña que el Señor no es indiferente al abuso, a la violación de la hospitalidad, al uso del poder para humillar. Juicio no es explosión caprichosa, es defensa de víctimas y acto de verdad. Entender esto purifica la intercesión. Pedimos misericordia sin negar la necesidad de un límite. Cuando la maldad no se frena, el juicio es también buena noticia para los que gimen. Lleva estas lecciones a tu camino. Discierne a tus Sodomas. No son solo ciudades, pueden ser patrones, círculos, pantallas, relatos que justifican lo injustificable. Nómbralos. Pregunta: ¿qué me forma? ¿Qué me desfigura? La fe no florece donde la conciencia se anestesia. Aprende la prontitud. Si el espíritu señala una puerta, no negocies tres. Si alguien, un texto, un hermano, un susurro, te toma de la mano, déjate conducir. A veces la misericordia luce como prisa ajena que no entiendes. Confía, sal. No mires atrás para quedarte. Mira atrás solo para recordar fidelidad y aprender.
pero no te sientes a contemplar las luces falsas de lo que te quemó. La nostalgia puede ser un ídolo elegante. Vuelve al lugar de la intercesión. Aunque no veas 10, aunque el humo te nuble, ponte de pie donde hablaste con Dios. Presenta nombres, calles, instituciones. Tu clamor abre rutas para lots que ni conoces. Deja que Dios te desodomice por dentro. La salida real incluye hábitos nuevos, puertas que se cierran a tiempo, amistades que te llaman a la luz, disciplina en la mirada, mesa compartida, palabra meditada, trabajo honesto. La gracia no se limita a sacarte, te transforma. Observa la mano de Dios a lo largo del capítulo. Advierte, insiste, agarra, saca, preserva. La misericordia no romantiza Sodoma, pero tampoco abandona a quien titubea. A veces te encontrarás como Lot, detenido por miedos, y sentirás un tirón suave. Déjate tomar. A veces te parecerás a la esposa, con la cabeza girada hacia un ayer brillante, endereza el rostro. A veces serás Abraham, de pie donde oraste, mirando un mundo que humea, sigue intercediendo. En todos los casos, el secreto es el mismo. Mantente cerca de la voz que separa, salva y sana. Hay una frase escondida que puede acompañarte. Escapa al monte. En la Biblia, el monte es lugar de encuentro, de altar, de revelación. No es huida cobarde, es dirección hacia la presencia. Subir al monte hoy puede ser apagar lo que te captura y abrir la escritura. Puede ser pedir ayuda antes de que se encienda el cielo. Puede ser exponerte a la comunidad que te recuerda quién eres. Lo contrario de Sodoma no es la cueva del miedo, es el monte del Dios que habla. Quizá te preguntes si tu intercesión vale, si tus 10 existen. La respuesta está en el verbo que salvó a Lot. Dios se acordó. Siembra esa frase en tus vigilias. Cuando el mundo arda, cuando tus fuerzas flaqueen, cuando el humo te pique los ojos, repítela como un salmo. Dios se acordó. Y sigue caminando. El mismo que recordó a Abraham, recordará tus oraciones. Abrirá manos cuando dudes. Pondrá urgencia donde te detienes y te enseñará a mirar hacia adelante sin sal en los pies. Porque la fe inquebrantable no deja de sentir ni de llorar. Obedece, intercede y sigue. La risa que madura, celebrar y discernir en la casa, llegó el día que parecía imposible. Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Génesis 21:1-2. La promesa que había atravesado noches de estrellas, pactos de fuego y esperas interminables, por fin tuvo rostro, llanto y nombre: Isaac, risa. La casa entera cambió de tono. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, dijo Sara. Hay una risa que no se burla ni se defiende, se ablanda y adora. Primera lección: cuando Dios cumple, celebra. La fe no solo resiste, también sabe hacer fiesta, abrir ventanas, llenar la mesa de canto y gratitud. La paz interior se robustece cuando el gozo se expresa sin timidez. Abraham obedeció los gestos del pacto. Circuncidó a Isaac al 8º día, lo destetó en su tiempo e hizo un gran banquete. No son detalles menores. La alegría se preserva cuando se ordena y se marca en la vida diaria. La gracia divina aterriza en pequeñas fidelidades que protegen lo que Dios nos confía. Celebra, sí, y custodia el don con hábitos santos: oración, palabra, comunidad, generosidad. El gozo sin guarda se disipa, el gozo con disciplina se vuelve herencia. Pero en la misma página de la risa irrumpe una herida. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 21:9. El término sugiere un gesto que amenaza, una mueca que desacredita la promesa. Entonces Sara dijo: «Echa a esta sierva
y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. El texto no suaviza el conflicto. La risa de gozo convive con la risa que hiere. Segunda lección. Tras cada cumplimiento llega una hora de discernimiento. La fe que sabe celebrar debe también aprender a distinguir qué dinámicas no pueden seguir habitando la casa si la promesa ha de madurar. Pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. 21:11. Claro que duele. Ismael no es una idea, es carne de su carne. Dios interviene. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 21:12-13. Tercera lección. Hay separaciones que no nacen del capricho ni del orgullo, sino del propósito de Dios. No todo lo que Dios bendice, Ismael, es lo que Dios elige para llevar la línea del pacto, Isaac. La madurez espiritual aprende a agradecer sin confundir, a amar sin mezclar herencias, a poner límites sin amputar la misericordia. Abraham madruga. Tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, y la despidió. 21:14. No hay teatro. Hay obediencia con lágrimas. A la distancia, otra escena se abre. El odre se agota en el desierto de Beerseba. Agar deposita al niño bajo un arbusto y sollozando se aleja para no ver morir al niño. Entonces se oye la voz del cielo. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. 21:17-19. Cuarta lección. Cuando la obediencia te deja con sed, Dios abre pozos. La presencia del Espíritu Santo no abandona a quienes salen por mandato del cielo. Donde la prisa fabricó desierto, la misericordia es capaz de abrir fuentes. Donde el odre se vacía, Dios enseña a ver lo que ya había provisto. Estas páginas, puestas juntas, forman un tríptico que corrige extremos. Por un lado, la espiritualidad que solo celebra corre el riesgo de tolerar burlas que erosionan la fe. Por otro, la espiritualidad que solo pone límites puede olvidar la ternura del Dios que oye llantos en el desierto. La fe inquebrantable de Abraham se ubica en el medio vivo, gozo que se ordena, límites que protegen, misericordia que acompaña. Victoria en la fe no es una casa sin conflictos, es una casa que procesa sus conflictos a la luz de las promesas de la Biblia. ¿Cómo baja esta lección a tu piso? Celebra sin pudor. Nombra en voz alta lo que Dios hizo, la respuesta, la puerta abierta, la reconciliación, la sanidad. Prepara un banquete sencillo, una comida, una llamada, una canción, y da gracias. La esperanza en Cristo se fortalece con memoria gozosa. Discierne burlas. No todo chiste es inofensivo, no toda costumbre es neutral. Identifica actitudes, voces o hábitos que deslegitiman lo que Dios está gestando. Pon límites amorosos y claros. La fortaleza espiritual también se expresa diciendo no. Ama sin confundir herencias. Puede haber Ismaeles en tu historia, proyectos nacidos de la prisa que Dios, en su gracia divina, ha decidido bendecir. Dales cuidado, pero no les pidas que ocupen el lugar de Isaac. Ordena afectos y expectativas. Madruga a la obediencia. Cuando el Espíritu te indique una decisión difícil, no dilates hasta que el odre se agote por completo. Obedecer temprano reduce daños y abre caminos de sanidad espiritual. Busca la fuente. En cada desierto, ora, Señor, abre mis ojos. La oración para abrir puertas a veces es oración para ver puertas ya abiertas, oportunidades, personas, recursos que estaban cerca y el cansancio no te dejaba notar. Observa, además, el lugar donde la historia desemboca, Beerseba.
pozo del juramento. Abraham planta allí un tamarisco y invoca el nombre de Jehová, Dios eterno, 21:33. Luego de risas, despedidas y pozos, el patriarca levanta un árbol que con los años dará sombra. Quinta lección. Después de cada crisis bien procesada, planta algo que le sirva a otros mañana. Una disciplina, una mesa, un ministerio, una carta de perdón, un hábito de generosidad. La fe no se agota en sobrevivir, convierte el lugar de lágrimas en oasis. Tal vez en tu casa convivan la risa y el nudo en la garganta. No te sorprendas, es la geografía de Génesis 21. Haz las dos cosas que Abraham hizo, festeja lo que nació y obedece lo que Dios ordena. Y si te toca caminar con una Agar y un muchacho hacia una tierra incierta, recuerda, Dios oye donde estás, no donde crees que deberías estar. Si hoy el odre está vacío, espera al Dios que abre ojos y fuentes. Si hoy te toca velar por Isaac, guarda la promesa con hábitos que honren al dador. La risa que Dios da no es espuma, es semilla. Se siembra con límites, se riega con misericordia y se rodea de palabra de Dios. Con el tiempo, esa risa madura y se vuelve testimonio. Dios me hizo reír y se reirán conmigo. Quien abraza esta lección queda listo para la próxima subida, la más alta, donde la fe aprenderá a amar al Dios de la promesa por encima de la promesa misma. Pero por ahora, detente, respira, ríe, ordena, mira el pozo, planta el tamarisco. Tu casa está aprendiendo el oficio de vivir la promesa. El monte Moría. Amar al Dios de la promesa por encima de la promesa. Después de risas y pozos, de fiestas y límites, llega el capítulo que desnuda el corazón. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22. La orden cae como relámpago sobre el mediodía. La fe en Dios que aprendió a esperar ahora, aprenderá a entregar. La promesa que maduró en la tienda será llevada al altar. En Moria se discierne si amamos más el regalo o al dador. Abraham madruga. No hay discursos, hay pasos. Parte leña, ensilla el asno, toma a 2 siervos y a Isaac. 3 días de camino, 3 amaneceres para que el mandato haga eco por dentro. La paz interior en estas jornadas no es anestesia, es obediencia que respira a ritmo de promesa. Al 4.º día, la montaña está a la vista. Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. En esa frase se abren 2 ventanas, adoraremos, ofrenda, y volveremos, esperanza. Abraham no llama tragedia a lo que vive, lo nombra adoración, y no llama pérdida definitiva a su obediencia. Confiesa una victoria en la fe que anticipa resurrección. Isaac lleva la leña, el padre lleva el fuego y el cuchillo. Caminan juntos. Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde con la frase que sostiene peregrinos: Dios se proveerá de cordero. Jehová Jireh. Esta es la confianza en Dios en su estado más puro. No negar el filo del cuchillo, sino creer que, en el punto de mayor exigencia, la gracia divina abrirá un camino. Suben paso a paso, con una oración muda que atraviesa el pecho. La fuerza en la oración aquí no son muchas palabras, es un sí sostenido. En la cima, Abraham edifica el altar, compone la leña, ata a Isaac y lo pone sobre el altar. El relato es sobrio, casi austero. No hay gritos, hay obediencia. El cuchillo en la escritura no solo corta, discierne. Hebreos 4:12. En Moriah, Dios separa lo santo de lo indispensable. A veces nuestra fe confunde promesa con posesión, don con identidad. El altar desenmascara idolatrías sutiles, convertir a Isaac en garantía, al ministerio en refugio, al éxito en apellido, a la familia en absolución.
En el monte, el corazón aprende un orden nuevo. Primero Dios, después todo lo demás, pero ya transfigurado. El ángel del Señor irrumpe. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La prueba no buscaba sangre, buscaba verdad. Cuando el cielo detiene la mano, el patriarca levanta los ojos y ve un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Lo toma y lo ofrece en lugar de su hijo. Allí, Abraham llama el nombre de aquel lugar, Jehová Jiré, el Señor proveerá. Y se establece un dicho para generaciones, en el monte de Jehová será provisto. La oración para abrir puertas recibe aquí su fundamento. En la altura de la obediencia, Dios hace aparecer lo que no estaba en el valle. El cielo entonces jura, por mí mismo he jurado, por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 22, 16, 18. La promesa se vuelve pacto jurado. La palabra de Dios adquiere un tono sellado que apaga voces interiores de acusación. La fortaleza espiritual de Abraham no radica en su temple, sino en la fidelidad de aquel que promete y confirma. Este monte revela varias lecciones que cambian camino. Adorar es entregar. No solo cantamos, soltamos. La sanidad espiritual sucede cuando aquello que podría ocupar el lugar de Dios es puesto sobre la madera. Allí el amor se purifica. Seguimos amando, pero ahora sin poseer. Madrugar importa. La prontitud protege el corazón de negociaciones internas que diluyen la obediencia. Retrasar el sí abre puertas a la imaginación temerosa. La paciencia espiritual no es pereza, sabe responder cuando Dios habla. Dios provee en la cima. Muchas provisiones no se ven desde la llanura, aparecen donde el sí se volvió acto. No se trata de comprar favores con sacrificios, sino de descubrir que el propósito de Dios despliega recursos cuando la voluntad se rinde. Caminar juntos. El texto repite, iban ambos juntos. La fe no aísla, conversa, acompaña, pone palabras a las preguntas. Padres y madres de la fe forman con preguntas verdaderas y respuestas que confiesan esperanza en Cristo, aun cuando el mapa sea borroso. Nombrar el lugar. Abraham no baja del monte sin bautizar lo vivido. Jehová Jiré. Poner nombre a los altares fija memoria contra el olvido. Cuando llegue otra subida, recordarás, en el monte Él proveyó. El cuchillo discernidor. Pregúntate qué Isaac ocupa hoy demasiado centro. No para destruir vínculos o vocaciones, sino para ordenarlos bajo el señorío de Dios. A veces el sacrificio será renunciar a controlar, otras a definirte por un rol, otras a forzar tiempos. El cuchillo corta apegos, no amores, la mirada hacia arriba. En el momento límite, Abraham alzó sus ojos. La oración de la noche y la vigilancia del corazón consisten en ese gesto, dejar de mirar solo la leña y el cuchillo para buscar el carnero enredado por la providencia. Moría no es un cuento cruel, es un anuncio tierno. Siglos después, en otro monte de esa misma región, el Padre no detendría su mano. Entregaría a su Hijo, el Cordero de Dios, en lugar nuestro. Allí, la esperanza en Cristo se volvería fundamento de toda provisión. La sustitución que Isaac experimentó es figura de la cruz. Nosotros viviremos porque otro tomó nuestro lugar. Por eso cuando pronuncias Jehová Jiré, no nombras un amuleto de éxito, confiesas que el Dios que provee es el Dios que se provee a sí mismo. ¿Cómo subes hoy tu Moria? Discierne tu Isaac, nómbralo, escríbelo, dilo en voz baja delante del Señor. Esto te lo entrego.
Prepara la leña, ordena pasos concretos, conversaciones, límites, renuncias, decisiones. La obediencia es carpintería. Sube con compañía. Busca manos que oren contigo. La presencia del Espíritu Santo suele llegar en forma de comunidad. Confiesa en camino, Dios proveerá. Repite hasta que la frase desplace el ruido. Alza los ojos. En el punto crítico, detente y mira. El milagro de Dios puede estar trabado a un costado. Bautiza el lugar cuando la provisión llegue y llegará en la forma exacta del propósito de Dios. Nómbralo para no olvidar. Si sientes que no puedes, recuerda que el ángel llamó 2 veces. Abraham, Abraham. Cuando el nombre propio suena doble, la gracia divina sostiene el pulso. Si temes herir con un celo mal entendido, escucha el freno del cielo. No extiendas tu mano. La obediencia siempre irá acompañada de discernimiento que protege la vida. Y si te parece que el altar te vacía, vuelve a oír el juramento. Por mí mismo he jurado. Las promesas de la Biblia anclan la jornada cuando el corazón se encoge. Al bajar del monte, nada es igual. Isaac sigue en casa, pero ya no es ídolo. Es promesa servida sobre el plato de la adoración. El padre sigue amando, pero ahora más libre. La familia sigue caminando, pero con un nombre nuevo escrito en la frente del lugar secreto. Jehová Jireh. Moría talló en Abraham una fortaleza espiritual que ninguna tormenta puede robar. Aprendió a vivir con las manos abiertas. Allí nace la restauración divina más profunda. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su sitio. Y el camino, aún empinado, se vuelve claro, porque en el monte de Jehová, en esa altura donde la voluntad se rinde, siempre, a su tiempo, será provisto. Legado, hacer de la fe un camino que otros puedan andar. Moria no fue el final, fue el umbral. La fe que aprendió a entregar ahora debe aprender a permanecer y traspasar. Aquí está la 10ª lección que puede cambiar tu camino. La fe inquebrantable no se mide solo por montes conquistados, sino por huellas que otros pueden seguir. Abraham no se retiró al recuerdo del carnero, bajó del monte a organizar su vida para que la promesa siguiera corriendo después de él. El texto lo muestra con actos concretos. Primero, Abraham firma paz y ordena límites con Abimelech en Beerseba, pozo del juramento. Génesis 21, 22, 34. No es un arrebato místico, es un acuerdo claro. Testigos, 7 corderas, palabras que evitan futuras disputas. La fe no rehúye la conversación difícil. Negocia con verdad, protege pozos, escribe acuerdos. Cuando Dios te da algo, un pozo, una empresa, una relación, un ministerio, la fe madura lo resguarda con actos que lo vuelven sostenible. Esa legalidad, lejos de enfriar el corazón, lo cuida de la amargura. Por eso, Abraham planta un tamarisco y invoca el nombre de Jehová, Dios eterno. Derecho y devoción, puerta y altar, legado sólido. Después, cuando muere Sara, Abraham no remienda la pérdida con atajos. Compra en Hebrón la cueva de Macpela con precio contado en presencia de los hijos de Et. Génesis 23. El capítulo de apariencia administrativa es teológico. La promesa de tierra comienza con una propiedad pequeña y lícita. La fe no desprecia lo pequeño ni lo legal. Ancla el futuro en actos honestos hoy. Hay herencias que se sostienen porque alguien eligió facturas limpias, procesos claros, palabras firmes. La paz interior de la casa se robustece cuando no hay sombras que la roan. Luego llega una de las escenas más delicadas: asegurar la continuidad sin manipularla. Abraham, ya viejo, pone su mano bajo el muslo y hace jurar a su siervo mayor que no tomará mujer para Isaac de las hijas de los cananeos, sino de su parentela. Génesis 24. El patriarca no controla a su hijo, orienta el cauce.
La fe que deja legado niega dos extremos: la pasividad de quien deja que la vida decida y el control de quien asfixia. Abraham traza criterio, coherente con la promesa, y suelta: el ángel de Jehová irá delante de ti. Aquí late una pedagogía para padres, líderes, mentores, define principios, confía en la presencia del Espíritu Santo y aprende a entregar. El siervo sale con 10 camellos, oro, preguntas y sobre todo oración concreta. Jehová, haz que hoy tenga buen encuentro. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, y respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado. 24:12-14. Esta oración no es superstición, es discernimiento encarnado. Busca una señal que revele carácter, hospitalidad, prontitud, generosidad. Y sucede antes que él acabase de hablar. Aparece Rebeca. La fuerza en la oración se vuelve brújula en decisiones complejas. Pide cualidades alineadas con la palabra de Dios, no solo destellos externos. Esa es fe práctica, pedir a Dios y mirar con criterio. Observa cómo la historia honra todos los vértices. Dios guía, el siervo ora y observa. Rebeca elige, iré. La familia bendice, sé madre de millares. Isaac recibe y consuela tras la muerte de su madre. Legado es sinfonía donde cada instrumento entra a tiempo. La gracia divina no cancela voluntades, las convoca. Cuando permites esa armonía, la promesa avanza sin violencia. Nadie es empujado, todos son llamados. Génesis 25 condensa el cierre. Abraham ordena su casa, reparte dones a los hijos de las concubinas, a los cuales envió lejos, en vida suya, y deja todo a Isaac. No hay favoritismo caprichoso, hay claridad con misericordia. Pone distancia para evitar guerras futuras y confirma la línea de la promesa. Después murió Abraham, satisfecho de días. 25:8. La Biblia no dice agotado ni vacío, dice satisfecho. Esa satisfacción no proviene de haberlo tenido todo, sino de haber vivido fiel al llamado. Es el descanso de quien entregó a tiempo, puso límites con amor, edificó altares a lo largo del camino, protegiendo pozos, firmando paz y abriendo casa. Es la victoria en la fe que se palpa en una tumba comprada con honor, en un hijo que camina, en una comunidad que recuerda. Esta última lección aterriza en prácticas que hacen de tu fe un camino andable para otros. Pacta con claridad, escribe, paga, honra. Si debes, paga. Si prometes, cumple. Si recibes, agradece. La fe no evade, asume. Los Beersebas de hoy son contratos justos, límites sanos, acuerdos conversados. Eso también es santidad. Compra Macpela, hazlo pequeño con integridad, tu primer alquiler, tu primer contrato, tu plan de estudios, tu asociación. Aunque parezca solo un papel, es altar en miniatura. Convertir decisiones ordinarias en actos de obediencia crea fortaleza espiritual. Ora como el siervo. Pide señales que muestren carácter más que apariencia. Para escoger socios, amistades, equipos, pareja, hospitalidad, diligencia, verdad, templanza. La presencia del Espíritu Santo ama ese tipo de peticiones, prácticas, bíblicas, centradas en el corazón. Marca criterios, suelta control. Escribe qué convicciones gobiernan tu casa y tu trabajo. Ética, generosidad, verdad, descanso, excelencia. Y luego confía en que Dios pastorea a los tuyos. La ansiedad no hereda promesas. La confianza en Dios, sí. Reparte y envía. No pongas a todos en el mismo sitio para tenerlos cerca. Bendice trayectorias, reparte responsabilidades, evita confusiones. Quien ama la promesa no captura. Envía. Haz memoria pública. Nombrar lugares, Jehová Jireh, Beerseba, Macpela.
Hoy se parece a escribir historias, celebrar aniversarios de fidelidad, dejar cartas a los tuyos, grabar audios de oración. Esa palabra de Dios enmarcada en tu voz alimentará vigilias futuras. Cuida tus pozos, revisa rutinas que sostienen tu alma, oración de la noche, lectura, comunidad, generosidad. Sella esos pozos con hábitos, de modo que el polvo no los tape. La esperanza en Cristo necesita agua fresca. Deja un árbol. Planta tamariscos, disciplinas que darán sombra cuando tú ya no estés. Becas, mentoreo, una mesa semanal, un fondo de misericordia, un cuaderno de promesas para tus hijos. Legado es sombrar lo que no vas a sentarte a disfrutar. Enséñales a invocar. Más que dejar respuestas, deja rutas. Cómo abrir la Biblia cuando todo tiembla. Cómo ayunar sin ruido. Cómo pedir perdón. Cómo discernir voces. La fe heredada no es un museo. Es una escuela. Aspira a morir satisfecho. No por haber apilado logros, sino por haber amado bien. A Dios sobre todo, a los tuyos con verdad, al prójimo con manos abiertas. Satisfacción es saber que no escondiste pozos, ni usaste cuchillos para herir, que hiciste del camino una mesa. Tal vez te preguntes si tu historia, con prisa, atajos, desiertos, puede terminar con esa palabra, satisfecho. Mira a Abraham entero. Salió sin mapa, levantó altares, se equivocó, firmó paz, rescató, esperó, rió, subió al monte, proveyó, envió, compró cueva, abrió pozos, oró por ciudad, abrazó a su hijo y lo puso sobre la madera, recibió de vuelta, respiró hondo y siguió. No hay perfección en ese relato, hay fidelidad. La satisfacción llega cuando dejas que la restauración divina haga su obra completa. Dios no solo cumple promesas, forma personas. Si hoy deseas cerrar esta serie con una oración sencilla que te ubique en ese cauce, ora así antes de dormir. Señor de Abraham, Dios eterno, haz de mi fe un camino para otros. Enséñame a proteger pozos, a firmar paz, a orar con criterio, a soltar el control, a enviar con bendición. Dame integridad en lo pequeño, ternura en lo difícil y valentía para obedecer. Que tu Espíritu Santo me guíe y tu palabra me sostenga. Y cuando mi día se cumpla, permíteme partir satisfecho de días, sabiendo que tu promesa sigue viva en quienes caminan detrás de mí. Amén. Así cierra la fe de Abraham, no con fuegos artificiales, sino con un pozo, una cueva, una mesa y un sí que siguió vibrando. Que tu historia suene igual, altares discretos, acuerdos justos, oraciones firmes, manos abiertas. Entonces, aún en estaciones ásperas, podrás decir con verdad, el Dios de Abraham también me ha sido fiel, y dejarás sobre la arena un rastro que otros pies, cansados y esperanzados, sabrán reconocer.